diputado don Agustí Cerdá. Adelante. Señor presidente, sabe usted que TV3, la televisión de Cataluña, ha emitido su señal de forma interrumpida en el País Valencià durante más de 20 años. Por suscripciones populares, la ciudadanía hizo sus aportaciones económicas para sufragar los costes de emisión y a partir de 1986 la señal cubría la práctica totalidad del territorio valenciano. También Canal 9, de creación posterior a TV3, se veía y se ve en zonas de Cataluña. Un acto de normalidad entre dos territorios que comparten y que compartimos, de hecho, mucho. Estos últimos meses hemos asistido a un intento por parte de algunos gobernantes para que miles de valencianos que ven habitualmente TV3 dejaran de disfrutar de este derecho. ¿Qué sentido tiene que hoy en día la ciudadanía del País Valencià pueda ver Al Jazeera o la RTL alemana? Dicho esto con todo el respeto, y se intente impedir de alguna manera que la recepción de los canales de territorios, digamos, limítrofes o vecinos. Ayer conocíamos una resolución del Juzgado del Contencioso Administrativo de Valencia en la que denegaba el cierre de los repetidores de TV3, argumentando que por encima de todo debían prevalecer los derechos fundamentales de los valencianos y las valencianas. El auto dictado por el Juzgado de Valencia es claro: la libertad de información y expresión prevalecen y TV3 en el País Valencià no hace daño a nadie. Es así de sencillo. Quien la quiere ver, la ve, y quien no, pues no. Nadie obliga a nada a nadie. Por ello, señor presidente, le queremos pedir qué medidas piensa emprender su Ejecutivo para normalizar administrativamente una realidad de más de 20 años como es la presencia de la TV3 en el País Valenciano. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como bien conoce el señor Cerdá, es una asociación cultural la que remite en la Comunidad Valenciana los programas de la Televisión Pública Autonómica de Cataluña. La Generalitat Valenciana abrió expediente sancionador a esta asociación por carecer de concesión administrativa y, como sabe también, el otorgamiento corresponde a la propia Generalitat Valenciana. El otorgamiento de la prestación del servicio público de televisión por ondas terrestres se precisa un título habilitante y en el caso de televisión por ondas terrestres de ámbito inferior o igual al autonómico, las competencias para otorgar esas concesiones corresponde a las comunidades autónomas, en este caso a la Generalitat Valenciana. Estamos ante un conflicto, pues, en términos estrictamente legales, entre el gobierno valenciano y una asociación cultural privada, donde nuestro ámbito de competencias es muy reducido. No obstante, afirmado esta situación, y reiterado el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas, quiero expresar mi voluntad en torno a la cuestión. Puedo manifestarle con carácter general mi opinión favorable al más amplio pluralismo de medios, que en el ámbito que corresponde hemos potenciado, y a dar satisfacción a los derechos y deseos del mayor número de ciudadanos, siempre que sea técnicamente posible y lo permita la legislación vigente. La pluralidad y el derecho a la información nunca está de sobra, en ningún ámbito, ni en el autonómico, ni en el estatal, ni por supuesto en cualquier sociedad democrática. Muchas gracias. Señor Cerdá. Pues de manera, señor presidente, porque la legalización definitiva de la realidad de TV3 al País Valencià corresponde efectivamente a su Ejecutivo, paralelamente y en consonancia con los acuerdos que se están produciendo entre los gobiernos en estos momentos valenciano y catalán. Es en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones y en el plan técnico de la TDT donde estas emisiones tienen encaje legal. Es el plan técnico el que otorga a cada comunidad autónoma 4 canales de cobertura autonómica. Los canales en controversia, en este caso el 47 y el 55, no se han atribuido ni a la Generalitat Valenciana ni a nadie. Forman parte del dominio público radioeléctrico del Estado. Y nuestra pregunta es si piensa solucionarlo. Y se la hacemos hoy, que es 25 de abril. Hoy se cumplen justamente 300 años de la batalla de Almansa, una fecha para nosotros cargada de simbolismo y también de esperanza. Es hoy, señor presidente, cuando le pregunto si tiene voluntad política de dar cobertura legal a unas emisiones que son sentidas como propias por muchos valencianos. Lo siento, el tiempo concluyó. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Quiero recordarle, señoría, que la legislación prevé expresamente la posibilidad de que las comunidades autónomas acuerden convenios de colaboración para permitir la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos a sus ámbitos territoriales sean colindantes y utilicen las frecuencias que tengan asignadas.
De hecho, hay ya un convenio entre la Generalitat catalana y el gobierno de las Islas Baleares. Me parece que este es el camino más correcto, el del espíritu de cooperación entre administraciones al servicio de los intereses de los ciudadanos. Si las dos comunidades autónomas afectadas por el asunto de su pregunta, la Comunidad Valenciana y la catalana, decidiesen hacer uso de esa posibilidad legal y firmar un convenio de colaboración, que desde el punto de vista del Gobierno es el camino y que estimulamos, no tenga ninguna duda que el Gobierno de España, a través de la Administración General del Estado, hará cuanto esté en su mano para... Lo lamento, el tiempo ha concluido.